Siempre habla a nuestro corazón. Creemos que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos a este lugar porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Padre, aquí estamos con mucha necesidad. Queremos ser edificados, queremos ser instruidos, Señor. Queremos que hables a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. Seas tú obrando, seas tú ministrándonos, seas tú trayendo tu buena palabra. Espíritu Santo de Dios, pedimos que hagas la obra en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, queremos que esa palabra venga a nuestra vida, que esa palabra venga a edificarnos, que esa palabra venga para restaurarnos, que esa palabra venga para corregirnos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo que corta, Señor, el alma y el espíritu y penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y parte, Señor, discierne los pensamientos, entra hasta los tuétanos de los huesos, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor. Queremos ser como ese barro en manos del alfarero. Queremos que tú seas el alfarero moldeándonos y que cada uno de nosotros sea lo que tú quieras que nosotros seamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que viene cansado sea fortalecido. Aquel que viene triste, Señor, sea consolado. Aquel que viene enfermo, Señor, sea sanado por tu palabra. Aquel que viene oprimido sea libre en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abriendo todo su Biblia, vamos a Hebreos, capítulo 2 del libro de Hebreos. Y si lo tiene, lo leemos y nos confirma con un amén. Y si usted no trajo Biblia, por aquí los hermanos hacen el favor de ponerlo. Y si usted no sabe leer, por ahí lo va a escuchar. Pero tenemos todos los medios para poderlo escuchar. Algunos vienen y nos prohíben ciertas cosas. Aquí, ¿verdad? No pongan el versículo de la Biblia, no hagan tal cosa. Pero no son de la casa. Solo ese día los tenemos y luego que Dios los bendiga. Pero nosotros vamos a aprovechar todo lo que tenemos, todo lo que nuestro Padre Espiritual nos ha permitido aquí, lo tenemos que aprovechar. Dios nos ha permitido de alguna manera la tecnología. Aprovechémoslo bien, usémoslo bien, no es malo, usémoslo bien. Si lo usamos mal, ahí ya estamos mal. Ya está el versículo, ahí apareció. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué versículo me pusieron? No les dije el versículo, ¿eh? Versículo 3. Pero sigamos leyendo. Bueno, ya lo pusieron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya me perdí. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Lo repetimos una vez más. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablar rápidamente y quiero aprovechar el tiempo y quiero también quizás no dar todos los versículos. Voy a tratar de resumir por el tiempo. Pero quiero hablar en esta preciosa hora cuidando la salvación. Cuidando la salvación. Si dice ahí la palabra del Señor, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el Señor está diciendo en su palabra que se descuida la salvación, entonces se puede perder. Entonces se puede perder. Y hay varias teorías. Unos dicen que no se puede perder. Y hay un montón de doctrinas raras
y unos dicen que los que son calvinistas y otros dicen que son no sé qué. Bueno, mire, yo no sé qué es usted, pero yo soy cristiano. Yo no sé a quién sigue usted, si es luterano, si es calvinista, si es seguidor de Juan Wesley. Bueno, hay un montón de teólogos, pero nosotros los del Monte de los Olivos somos cristianos, somos de Cristo. Y entonces tenemos que ir a la palabra, no lo que dice no sé quién, no lo que dijo no sé quién. Hay buenos predicadores, hermano. Hay excelentes predicadores en este tiempo, pero no todos predican una verdad, una doctrina verdadera. Hay bastantes predicadores con una unción poderosa, pero su doctrina está errónea. Y entonces nosotros no debemos de confiar lo que dijo fulano, sino lo que dijo el Señor a través de su palabra. Cuando le quieran decir algo a usted, que le muestren el versículo. Aquí dice, y cuando le muestren el versículo, tenemos que ir al contexto de la palabra. Sin ningún pretexto, hay que ir al contexto. ¿Qué es lo que está diciendo al Señor? Porque un versículo sin contexto, habría que analizar qué es lo que el Señor está queriendo decir. Porque todo tiene una confirmación y la Biblia se explica sola. La Biblia se traduce sola. Nosotros no podemos ir a un libro, a ir a no sé quién. No, a la Biblia se explica sola. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia. Es recomendable que usted tenga libros y que lea libros, pero hay que saber qué clase de libros leemos. Porque de acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que comemos, eso mismo somos nosotros. A veces uno escucha personas y dice, me parece que está leyendo tal libro. Uno escucha personas y de acuerdo a lo que come, eso somos. Yo sé que usted tiene libros y qué bueno que tenga libros, pero aquí tenemos 66 libros en la Biblia, y que todo lo que aquí dice es infalible. No hay ningún error. No hay ningún error, no le falta nada. No hay nada de más. Ni siquiera una tilde o una coma está de más. Todo está perfectamente hecho por Dios. Entonces tiene un mensaje para nosotros. Si está diciendo ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces se puede perder la salvación. Se puede perder la salvación. Mire, ¿qué ha perdido usted alguna vez? ¿Ha perdido algo? ¿Ha perdido algo usted alguna vez? Mire, las cosas valiosas se guardan en cierto lugar. Cuando uno llega a los hogares, hay ciertos muebles donde guardan las cosas de valor. En los trinchantes, por ejemplo, o muebles que hay en la sala, la gente pone ahí unos trastes bien bonitos, adornados, que solamente lo tiene para adorno. Y lo cuidan, le hacen limpieza, le dan una limpiadita cada semana. Limpian todo lo que tienen ahí. ¿Por qué? Porque son cosas de valor. Por ejemplo, ¿dónde guarda usted su billetera? Y cada ratito se anda tocando si está o no está. ¿Dónde guarda usted su teléfono? ¿Cuánto valoramos las cosas nosotros? Le pone un protector, le pone no sé qué, lo guarda en cierto lugar y todo lo mejor. ¿Por qué? Porque son cosas de valor. Pero aún teniendo cosas de valor, a veces perdemos las cosas de valor. Por ejemplo, si usted se casó y tiene un anillo de matrimonio, si no lo usa, lo ha de tener bien guardado. Hay cosas que se guardan bien. Hay papeles bien importantes que se guardan, facturas. Hay cosas bien importantes que se guardan. Pero hay cosas que cuando usted llega a casa le da una leidita y lo agarra y lo echa a la basura. O hay cosas sin valor y usted llega y lo tira en el sillón o en la mesa del comedor. Ahí quedan algunas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene tanto valor. Mire,
Yo no sé qué usted ha perdido, pero en cierta ocasión yo conocí a una persona, era mi amigo, y él estaba tan ansioso para casarse. Ya era grande de edad, ya llegaba a los 40 años de edad y no se había casado y tenía la ilusión de casarse, pero no tenía el dinero. De pronto se consiguió a la novia, pero no tenía el dinero y se propuso ahorrar y ahorrar y ahorrar. El pobre no tenía un buen trabajo, pero sí trabajaba, y lo poco que ganaba lo iba guardando y lo llegaba a guardar donde una mi tía. Y ahí fue donde yo lo conocí. Y ahí llegaba cada semana y le decía: hermana, le decía, aquí te dejo este dinero, aquí te dejo este dinero, aquí te dejo este dinero. Al final de que él había juntado un buen dinero, dijo: en un mes nos casamos. Y tenía la novia, y después dijo él: voy a ir a comprar mi traje para casarme. Y se fue muy contento. El señor ese día no trabajó y se puso a ver trajes y dijo: este está muy sencillo, necesito algo mejor. Y andaba averiguando precios y llegó a otro lugar y dijo: me parece muy bien, ¿cuánto vale? Cuando le dijeron el precio, todavía quiero algo mejor. Y se fue a otro lugar y encontró un buen traje. Se lo midió, empezó a negociar. ¿Cuánto quiere por este traje? Cuesta tanto, tanto le doy. Y empezaron a pelearse ahí con el comerciante. No, cuesta tanto, tanto le doy. El asunto fue, después de pelearse, llegaron, cerraron el negocio. En tanto, está bien, aquí le voy a pagar. Cuando se metió la mano a la bolsa, sorpresa, ni un centavo. Dijo: y ahora mi traje, la boda. Ya no se casó. De ahí se fue para otro lugar, se desesperó tanto, olvidó a la novia porque perdió algo que para él era valioso. Ya no se casó. Mire, hasta ese extremo llegó. Amaba más al dinero que a la novia. Pero pregunto, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque la salvación se puede perder. Alguien llegó cerca de ese señor, vio que tenía dinero, le metió la mano ahí a la bolsa y se llevó el dinero. Eso nos puede pasar a nosotros. Puede venir el enemigo y le mete la mano a la bolsa y llevarse su salvación. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, Segunda de Corintios es. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿Qué versículo le dije? Es Primera de Corintios capítulo 15, hermano. Ya no miro, casi miro. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Lo tienen? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuántos han creído a la palabra, al evangelio de Jesucristo? Miren, la mayoría de los que hemos creído en la palabra somos salvos. Pero hay unos que creyeron y no van a ser salvos de acuerdo a lo que ahí dice. Van a haber algunos que sí creyeron, pero no van a ser salvos de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Leamos una vez más el verso 2. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Número 1, si retenemos la palabra. No es solo de leer ni solo de escuchar, se trata de retenerlo y practicarla, vivir la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Cuando retenemos la palabra, Cristo es formado en nosotros. Cuando Cristo no está formado en nosotros, tenemos mala conducta, tenemos mal comportamiento, hablamos cosas que no convienen, hacemos cosas que desagradan a Dios. Pero cuando Cristo es formado en nosotros, cuando retenemos la palabra, sigue diciendo el versículo: sois salvos si no creísteis en vano. Es a causa de retener la palabra, es a causa de vivir la palabra. No se trata de tener conocimiento, se trata de vivir la palabra. No se trata únicamente de memorizar la Biblia, se trata de vivir la palabra. Porque podríamos nosotros tener mucha Biblia en la cabeza y aún así perdernos. Aún así perdernos. Por eso que el tema se llama cuidando la salvación, porque se puede perder. Se puede perder la salvación. Así como ese amigo que yo tuve que perdió el dinero, así podríamos haber algunos de nosotros que no sabemos cómo cuidar la salvación y lo podríamos perder. Entonces rápidamente yo quiero ver algunos versículos para que veamos cómo podemos nosotros cuidar la salvación. Vayamos a Hebreos, capítulo 13 de Hebreos, versículo 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestra salvación? Mire, primeramente dice ofreciendo sacrificios de alabanza. ¿A cuánto les gusta alabar a Dios? ¿Cuánto les gusta entonar alabanzas para Dios? Es parte de ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Pero también lo que hablamos, también de acuerdo a cuánto estamos agradecidos nosotros con Dios. Mire, yo no sé cómo le fue esta semana a usted. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Le fue bien? ¿Le fue más o menos? Como dicen allá en mi pueblo, regular tanteado. ¿O cómo le fue esta semana? Pero haya sido la situación de esta semana para usted, seamos agradecidos con Dios. No todo el tiempo nos va bien. Hay algunas veces que hay cosas que nos salen mal. ¿Por qué? Habría que investigarlo. A veces somos culpables, a veces no, a veces es trato de Dios, a veces no, más que trato, juicio de Dios. Y hay un montón de cosas por las cuales hay cosas que no nos salen bien. Pero en medio de todo nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Siendo agradecidos con Dios. Número 2, según lo que dice el verso 16, dice: y de hacer bien. Tenemos que hacer bien. ¿A quiénes? Dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Allí lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que acordarnos de los necesitados. ¿Habrán necesitados dentro del pueblo de Dios? Siempre hay personas que por alguna razón pasan necesidad. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar la salvación? No olvidándonos de ellos. Dice: de hacer bien. De hacer bien. Pregunto, ¿qué clase de bien hemos hecho nosotros? ¿Qué bien hizo usted en esta semana? Mire, no vaya a decir nada, pero eso es solo para pensar. ¿Qué clase de bien hizo usted en el transcurso de esta semana? ¿A quién ayudó? ¿A quién le dio una palabra? ¿A quién llegó usted a animar?
¿A quién llegó usted a ver, a visitarle y de llevarle una pequeña ayuda? Eso es hacer bien. Y de la ayuda mutua tenemos que hacer bien. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Acordándonos de los pobres, acordándonos de los necesitados. Pero no solo acordándonos, ayudándolos. Ayudándolos. Miren, nadie es tan pobre que no pueda dar una pequeña ayuda de 5, 10 dólares a alguien. ¿Verdad que no? ¿O sí? Pregunto una vez más, ¿se oye allá, hermanos? Nadie es tan pobre que no pueda tener 5 dólares para ayudar a alguien que necesite. ¿O sí todos son pobres? Reprendemos la pobreza, hermanos. Lo que pasa que hay unos dormidos. Despierte al hermano que está al lado suyo. Dígale, el hermano está preguntando algo. Pregúntele usted mejor. Pregúntele, dígale, tú no eres tan pobre que nunca puedas tener 5 dólares para ayudar a un necesitado. Dígale. Porque a mí no me quiere hablar el hermano que está al lado suyo, no sé por qué. A usted sí le habló. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? No tienen vida. Oh. Entonces todos nosotros podemos ayudar cuando haya un necesitado. ¿Cuántos quieren cuidar su salvación? Repitamos el verso 15 y verso 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando estamos ayudando al pobre y al necesitado, es un sacrificio que agrada a Dios. De esa manera nosotros estamos cuidando la salvación. Hebreos capítulo 10 verso 25. Hebreos capítulo 10 verso 25. Dice así: no dejando de congregarnos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Está cerca. Mire, aquí es un tema bien bonito. ¿Cuál es la razón de congregarnos? ¿Cuál es el objetivo de congregarnos? Pero ese es otro tema, no me voy a meter ahí. El punto es cómo vamos a cuidar nuestra salvación, no dejando de congregarnos. ¿Pueden repetir conmigo, hermanos? Todos. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra salvación? No dejando de congregarnos. Aleluya. Ustedes están mejor que los niños allá. Lo vamos a repetir una vez más. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Dígale al hermano que está al lado suyo: no dejes de congregarte. Que nada nos quite el tiempo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso se vuelve una costumbre. Eso se vuelve una costumbre. Mire, no lo vaya a hacer, pero le digo esto: cuando alguien deja de venir un sábado y un domingo a la iglesia, el otro fin de semana se le olvida, porque se vuelve costumbre. Deje de venir un lunes a la oración, el otro lunes no tiene ganas, no tiene deseos, llega más cansado, tiene muchas cosas que hacer. El otro lunes tiene ofertas para ver en la televisión algo, o tiene una llamada telefónica, qué sé yo, menos importante. Y hermano, eso se vuelve una costumbre. Deje de leer la Biblia, deje de orar y se vuelve una costumbre. Y cuando caemos en esa costumbre hay peligro. ¿Cuál peligro? De perder la salvación. Porque así como ese mi amigo que yo le dije, que él andaba buscando trajes y andaba viendo el mejor, pero lo que no se había dado cuenta es que ya le habían robado el dinero.
Y puede ser que hay personas que vienen a la iglesia y no se han dado cuenta que ya el diablo les robó la salvación. ¿Cómo podemos ver eso? Con la actitud. Con la actitud de las personas que a veces, hermano, no dicen pero ni un solo amén en todo el culto, sino lo que dicen es: ¿a qué horas va a terminar? Y están ahí con ganas y le dicen a la mujer, como no son muy cariñosos, porque como ya perdieron la salvación, le dicen: vieja, ya tengo hambre. Están en el culto todavía. Hermano, podría pasar, pero que no pase en nosotros. Por eso es que Dios trae la palabra, porque puede ser que alguien esté en la iglesia y no tiene salvación. Porque no es solo con estar dentro de la iglesia es salvo. No es solo con estar dentro de la iglesia ya es salvo, no. Para ser salvo tenemos que nacer de nuevo. Para ser salvo tenemos que nacer de nuevo. Y si ya nacimos de nuevo, cuidemos la salvación, porque es una salvación tan grande que si la perdemos, dice que si no fueron perdonados los ángeles, si ellos no fueron perdonados, tampoco nosotros si la perdemos. Así que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque se vuelve una costumbre. Primera Timoteo capítulo 5. ¿Cómo podemos cuidar la salvación? Primera Timoteo capítulo 5 verso 7. Si lo tiene, dice así: mirad también estas cosas para que sean irreprensibles. Verso 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano amado, ¿cuántos tienen una familia? No nos olvidemos de nuestra familia. No nos olvidemos de nuestra familia. ¿Cuántos todavía tienen sus padres? No nos olvidemos de nuestros padres. Si usted todavía tiene su papá, y si su papá ya está avanzado en años, yo como quisiera tener a mi papá todavía para decirle: Padre mío. No le decía así, hermano, pero tal vez sí le diría así: Padre mío, ya no trabaje, aquí le voy a mandar algo cada semana para que se lleve a mi mamá a pasear, aunque sea a ver la milpa. Pero ya no tengo a mi padre, pero tengo a mi madre. Pero todavía tengo a mi madre, al cual la puedo bendecir. No me olvido de ella, sino que le llamo, aunque sea una vez por semana a veces, porque andamos corre y corre para todos lados. Pero aunque sea una vez por semana, cuando hay tiempo 2 o 3 veces por semana, y le digo: ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y le hago un montón de preguntas, y más bien ella me pregunta a mí: ¿no te duele algo? ¿No estás enfermo? ¿No te duele no sé qué? No, le digo no y no, gracias a Dios. Pero según lo que dice el versículo ahí, versículo 7, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Podrá llamarse cristiano, podrá venir aquí, danzar, brincar, gritar y hacer todo, pero si no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pregunto: ¿se salva un incrédulo, sí o no? Le vuelvo a preguntar: ¿se salva un incrédulo, sí o no? No se salva, porque es incrédulo. Ahora dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. No dice más peor, como dicen allá en mi tierra, sino que solo dice: es peor que un incrédulo. Hermanos amados, mire, yo conocí un hermano
Lamentablemente lo supe después, porque era diácono de la iglesia. No le digo qué iglesia. Era diácono, hermano, y hasta líder. ¿Sabe cuánto le daba a su esposa de gasto? $25 a la semana. Cuando yo lo escuché dije, ¿qué? Hasta casi quería hablar hebreo. Dije, $25 a la semana de gasto para los dos. ¿Y sabe qué hacía la esposa de él? Dice que compraba pollo para toda la semana y le servía la comida a él, y él se ponía a comer y ella a mirarlo. Ni siquiera le decía, ya comiste, ¿por qué no comes? No hay comida para los dos. Sino que él se ponía, hermano, a tragar. Y solo comía y se iba a dormir. Y ella, hermano, viéndolo. ¿Usted cree que él es un buen cristiano? ¿Usted cree que él era un buen diácono? Predicaba la palabra. ¿Usted cree que él era un buen líder? Hermano, veamos cómo estamos nosotros. Mire, los versículos antes del verso 7 habla de las viudas. Y dice que la iglesia debe de hacerse cargo de las viudas. Pero dice las que en verdad lo son. Porque las que tienen un familiar, dice que su familia se tienen que hacer cargo de ellas. Eso dice la Biblia. Si la viuda no tiene nadie, pero nadie, la iglesia se debe de hacer cargo por esa viuda. Pero si tiene un familiar, ese familiar se debe de hacer cargo por ella, de ella. Eso dice la escritura. Entonces nosotros tenemos que proveer para nuestra familia, mayormente si usted tiene hijos. Mire, hermanito amado, yo tuve mi amigo, hermano. Se vino de allá de Guatemala para los Estados Unidos. Dejó 4 niños. A los 6 años la esposa de él me dijo, ¿puede tomarle una foto a mi hijo? Y le tomé fotos a su hijo y le dije, ¿cómo está su esposo? Me dijo, hasta hace poco hablé con él. Tiene 6 años de que se fue para los Estados Unidos. No sé cómo está, no me manda dinero, solo me mandó a pedir unas fotos. Yo, trabajando, he estado pagando la deuda que él dejó. Y era cristiano allá. Solo sé que tiene otra esposa allá en los Estados Unidos. Pregunte, quédese viendo al hermano que está ahí al lado suyo. ¿No será que dejó una esposa allá? ¿No estará aquí con nosotros ese hermanito? Y no le manda dinero a sus hijos. El que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Si usted tiene a su padre o a su mamá allá y no le manda para que pueda comerse una comida o para que visite al médico si tiene necesidad, siento mucho leerle este versículo, pero mejor solo lo voy a leer. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos quieren cuidar su salvación? ¿Cuántos quieren cuidar su salvación? Proveamos para los nuestros. Proveámosle a nuestros padres. Usted no está obligado a ayudar a toda su familia, a todos sus 10 hermanos con sus 12 hijos cada quien. No, pero padres e hijos sí, es una obligación. Si usted puede darle una ayudita a sus hermanos, enhorabuena. Enhorabuena, dígale, hermano, no puedo mucho, pero aquí está, aunque sea $1000 te doy. Pero a los hijos sí no le podemos decir eso. No y no.
hasta que ya se puedan valer por sí solos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios los bendiga, y hay que bendecirlos y hay que orar por ellos y que consigan los mejores trabajos en donde ellos están. Amén. Y hay que darles estudio. No repita la historia como mire, hoy me estoy acordando de muchos amigos. Hay un amigo que le decía a su hijo: mira, a mí me compraron mi primer par de zapatos a los 15 años. Así que cuando tengas 15 años te voy a comprar zapatos. Le decía a su hijo, tenía 12 años su hijo. Los pies, los dedos los tenía bien abiertos así, mire, porque andaba descalzo. Y cumplió lo que le dijo. Hasta cuando cumplió 15 años le compró su primer par de zapatos. No repitamos la historia. Bendigamos a nuestros hijos. Bendigámoslos en el nombre de Jesús. Si usted dejó familia y la esposa no lo esperó a usted, pero los hijos siempre son hijos. Si ya la esposa lo dejó, lo abandonó, no quiere saber nada de usted, ya es ex. Ya es ex, pero los hijos no son ex hijos. ¿O sí? Sus padres no son ex padres. ¿O sí? Ellos siempre serán padres. Y los hijos siempre serán hijos. Su esposa puede ser de otro. Ojalá no, hermano. No, que no sea así, hermano. Pero no todos hemos tenido una buena experiencia. Pero los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero a nuestra familia, padres e hijos, hay que proveerles. Si no, nos volvemos peor que un incrédulo. Y un incrédulo no se salva. Salimos de este versículo y leemos otro. ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios, se fue la hora. Un versículo más. 1 Timoteo capítulo 4 verso 14. 1 Timoteo capítulo 4 no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio o presbiterio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Cuántos quieren cuidar su salvación? Pregunto una vez más, ¿cuántos quieren cuidar su salvación? No descuides el don que Dios te dio, que te fue dado mediante la imposición de las manos. Aquí hay buenos predicadores que en su país predicaban la palabra de Dios, pero aquí se olvidaron del ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dijeron algunos: aquí nadie me conoce, aquí solo voy a ir a la iglesia, aquí puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie se dé cuenta, aquí nadie sabe que yo era predicador. Aquí nadie sabe que yo era diácono allá en mi iglesia. No descuides el don que te fue dado mediante profecía, por medio de la imposición de las manos de tus autoridades. No descuides ese don. Aquí hay grandes talentos que Dios ha dado. Aquí hay dones que Dios ha dado. Aquí hay dones de profecía. Aquí hay dones de la enseñanza de la palabra. Aquí hay don de evangelismo. Aquí hay, hermano, cantidad de dones que hay aquí dentro de la iglesia. No lo descuidemos. Aquí hay maestros de la palabra. No descuidemos ese don. No lo descuidemos. Cuidemos nuestra salvación agradando a Dios. Cuidemos nuestra salvación agradando a Dios. Un versículo más. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 verso 15 y 16. Dice así. ¿Lo tienen? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos quieren cuidar su salvación?
Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que prefirió lo material, prefirió la comida. Cuando dejamos en segundo lugar las cosas espirituales, estamos vendiendo lo espiritual. Y cuando vendemos lo espiritual, estamos propensos a caer en las manos del enemigo. Dice: no sea que haya algún fornicario. ¿Qué más dice? O profano. ¿A causa de qué? A causa de vender su primogenitura. Que el Señor sea el primer lugar en nuestra vida. Que la oración sea el primer lugar en nosotros. Que nuestra perseverancia sea el número uno en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para cuidar la salvación? Aparte de lo que ya vimos, según lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos, porque sin el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer. Podríamos tener autoridad, pero si no tenemos el poder, nada podemos hacer. Usted puede ver un policía, se le queda mirando y usted dice: no trae pistola, me le puedo ir corriendo y no puede hacer nada. Es más, lo veo gordito, puedo correr más que él. Pero si lo mira con el poder que tiene ahí, aunque no pueda correr, la bala sí corre. Por esa razón nadie se va y se queda uno ahí esperando qué va a hacer este señor agente del orden público y de la seguridad nacional, dijo un cuate. ¿Por qué? Porque es la autoridad y tiene el poder. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? El Señor nos delegó autoridad. Pero para poder vencer todos los obstáculos y todas las debilidades que llegan muchas veces a nosotros, es por medio del poder del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Sería un esfuerzo humano, sería un esfuerzo humano. Por eso es que no todos perseveran. Por eso es que no todos quieren predicar la palabra. Por eso es que no todos le quieren servir a Dios, porque hace falta el poder de Dios para hacer las obras del Señor. Por eso es que no siempre el pueblo se santifica, porque necesitamos el poder de Dios. Por eso es que nos cuesta entender a veces la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder de Dios. Porque el cristianismo, hermano, sin el poder del Espíritu Santo es una religión más. Y nosotros no somos una religión más. Y el Espíritu Santo dice que cuando Él iba a venir, dice que nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos enseña. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo vamos a interpretar la palabra? Humanamente no podemos, pero el Espíritu nos revela su palabra. ¿Cómo hemos de adorar a Dios? No sabemos, pero el Espíritu, dice la Escritura, que nos enseña a adorar. ¿Cómo podemos perseverar en el camino? No lo sabemos, pero el Espíritu dice que nos enseña el camino. El camino es Cristo. Así que necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, yo tengo muchos versículos más, pero el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie. Póngase de pie. Y si están ahí mis hermanos de la música, si están ahí los hermanos de la alabanza, para que... Yo no sé si usted necesita el poder del Espíritu Santo, pero yo quiero hacer un llamado para que le abramos nuestro corazón al Señor y le digamos: Señor, yo quiero ese poder de lo alto. Yo quiero ese poder de lo alto. Porque a veces pasamos batallas,
A veces pasamos luchas, a veces pasamos problemas, a veces nos suceden cosas, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, fracasaríamos. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, chocaríamos cada cierto tiempo estaríamos reconciliando. Cada cierto tiempo estaríamos diciendo: hermano, ¿qué será lo que me sucede? No avanzo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos reconocen que necesitan ese poder. Yo quisiera únicamente ministrar la presencia del Señor en esta hora. No estoy preguntando si tiene necesidad, si tiene problemas. Mire, cuando desciende el poder de Dios sobre su vida, Él se encarga. Cuando desciende el poder de Dios sobre su vida, Él se encarga. Solo estoy llamando personas que reconocen que necesitan ese poder de lo alto. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo no es algo para entretener a la gente. El cristianismo no es porque no tengamos nada que hacer. El cristianismo es más que eso. Es un encuentro vivo con el Señor. Es salir de lo natural y pasar a lo sobrenatural. El cristianismo es para que caminemos en victoria. El cristianismo es para que vengamos en el nombre de Jesús y le pisoteemos la cabeza al enemigo. El cristianismo es para que caminemos en victoria, para que conozcamos cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida. El plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida es que caminemos en victoria. Es que usted y yo caminemos en victoria, porque nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Levanta tus manos y mientras le adoramos, algo sucederá en este lugar. Algo va a pasar en este lugar. Levanta tus manos, adorémosle un momento. Algo está pasando ya en este lugar. Hay algo poderoso que se mueve en este lugar, se está moviendo. Hay un poder de lo alto que se mueve en este lugar. Y solamente los que tienen hambre, estamos aquí para los que lo desean, los que tienen necesidad, mis manos son llenos de su presencia. Díselo a Él. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Levanta tus manos y adora un momento. Adórale y comienza a cantar. Sí, Señor. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Sí, Señor. Porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. Sí, Señor. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. Vamos a decirlo una vez más. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí
comienza